Paisaje marino velado, una novela ligera que trata literalmente sobre explorar lo inexplorado, con el único fin de encontrar esperanza en la oscuridad. Cristian, eso suena muy poético, suena muy genial. Es cierto, se nos menciona en la historia de este mundo que la humanidad ha sido arrastrada hacia un archipiélago. Wow, Cristian, un archipiélago, entonces se escondían y se fue de algo y se fueron pues dentro del mar. Sí, porque no es que estén encima del mar, sino que se nos dice que están en lo profundo, están literalmente como en el abismo oceánico. Nadie sabe cómo llegaron ahí, no se sabe cuáles fueron las circunstancias que arrastró a toda la humanidad hasta ese punto. Lo que sí se sabe es que la humanidad está pereciendo. Diversos humanos están sucumbiendo ante una enfermedad mental, una especie de, se podría decir, transformación que los termina convirtiendo en criaturas de este calibre. Y pues los pocos humanos que están resistiendo se están viendo obligados a crear expediciones para ir a navegar los mares alrededor de este archipiélago de mutantes asesinos, ¿no? Alrededor de esta zona inexplorada. ¿Por qué? Porque según ellos, según sus propias deducciones, quieren creer, quieren tener esperanza de que si ellos se adentran por esa zona peligrosa que nunca han ido y los que han ido nunca han vuelto, pues es probable que encuentren una ruta para volver a la superficie, para volver al mundo en el cual la humanidad reinaba, pues a sus anchas, ¿no? O sea, por donde podían ver el sol, porque en este lugar que está sumergido en el abismo del océano, no hay luz y no hay más que la eterna oscuridad, en donde criaturas rectantes con una apariencia pues un tanto diabólica y que se asemeja a diversas criaturas marinas, pues están acampando a sus anchas y están devorando a los humanos como si fueran simples piqueos, ¿no? Como si fuera un tentempié, algo para probar por mientras. Esta introducción, esta reseña, espero que te haya entretenido para que te anime a leer esta increíble historia. Cristian, ¿tú la has leído? Pues no, la verdad. Recién me voy a animar a leerlo junto a ustedes. Recuerden que esta novela ligera se encuentra en Wuxia War y ahí la pueden encontrar como Shrouded Escape. Solo buscan paisaje marino velado y lo traducen al inglés y ahí les botará el nombre. Ahora sí, comencemos con la narración del primer capítulo para ver pues si les atrae esta novela o no. El comienzo empieza tipo diario. Capítulo 1. Diario del Capitán. 14 de junio. Octavo año del cruce tiempo despejado. Últimamente han regresado esos murmullos vagos en mi oído. Voces que no parecían voces, eran caóticas y escalofriantes. Este lugar miserable no está hecho para humanos. El primer oficial, el viejo John, me dijo que probara su método para resolver esos ruidos buscando chicas guapas en la taberna Red Lips. Admito que se me pasó por la cabeza, pero al final me resistí. No puedo permitirme malgastar mis preciadas monedas seco en este sitio. Por mi sueño de volver a casa no puedo rendirme. Los humanos somos una especie destinada a vivir sobre la superficie. Los humanos en este mar subterráneo son la prueba viviente de que hay una forma de volver a la superficie. Sin duda debo encontrarla. Ayer volví a soñar con mi familia. Los extraño, pero estoy empezando a olvidar cómo son. El repentino balanceo del SS Mouse interrumpió a Charles Rick mientras escribía sus siguientes palabras. La vieja lámpara de aceite junto al diario iluminaba el rostro de su dueño. Charles tenía el aspecto típico asiático, con ojos y cabellos negros. Sin embargo, su rostro era tan pálido que parecía casi transparente, como el de un vampiro de película. Según los cánones de belleza actuales, Charles podría considerarse bastante guapo. Sin embargo, en ese momento su cansancio extremo era evidente en su expresión cansada y agotada. Se detuvo un instante junto a la ventana y escuchó el estruendo de las olas contra el casco del barco de vapor. Incapaz de percibir nada inusual, tomó su pluma y continuó escribiendo. No necesito a esos trabajadores de servicios especiales. Escribir un diario puede ayudar a aliviar las alucinaciones auditivas. Últimamente he podido dormir bien durante 5 horas seguidas. Hacía mucho tiempo que no dormía tan plácidamente.
Por supuesto, aprendiendo de las lecciones de mis predecesores, escribí deliberadamente en un idioma que solo yo entiendo, el chino. Chillido. Charles fue interrumpido una vez más por el chirrido metálico que provenía del exterior de la ventana. Sonaba como si algo estuviera arañando constantemente el casco del barco con uñas muy afiladas. Hago un paréntesis aquí porque nos acaba de decir algo muy importante, y es que él está escribiendo en un idioma que él solo entiende, el chino, y dice al igual que sus predecesores. Entonces, ¿cómo? Claro, porque si toda la humanidad fuera arrastrada hacia ese lugar, ponte, y estuvieran sobreviviendo tras generaciones, pues entenderíamos de que de una u otra forma todos han llegado a un idioma común, por así decirlo, ¿no? Pero se nos deja entrever que no, de repente hay como castas, ¿no? Familias especializadas en un idioma, pero también el personaje nos dice que quiere volver con su familia, entonces es como si fue arrastrado a la fuerza a ese lugar. Entonces, no es como que toda la humanidad ha sido arrinconada o llevada a ese lugar, sino que algunas personas son arrastradas hacia ese extraño, se podría decir, páramo, ¿no? Donde se ven obligadas a vivir ahí y a tratar de buscar una forma de salir. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que serían arrastrados a ese lugar? O de repente le estoy dando muchas vueltas y más adelante nos explican todo eso, ¿no? Pero bueno, continuamos. Charles fue interrumpido una vez más por el chirrido metálico que provenía del exterior de la ventana. Sonaba como si algo estuviera arañando constantemente el casco del barco con uñas muy afiladas, y se escucha pues el sonido de que algo se ha quebrado. Con el ceño fruncido, Charles cerró de golpe su diario y se dirigió hacia el ojo de buey circular. Estiró el cuello por la ventana y descubrió que la escena exterior era idéntica a la que había visto hace 8 años atrás. Un cielo oscuro, entrelazado con la inmensidad verde tinta del mar, pintaba un tapiz de tinieblas en la distancia. La oscuridad lo envolvía todo en el exterior y en sus profundidades algo monstruoso parecía acechar. Todo lo que se extendía más allá inspiraba una sensación de presagio y un terror escalofriante. En este paisaje marino envuelto en la bruma, ni las estrellas ni la luna iluminaban el cielo. La oscuridad infinita reinaba en este lugar. Sin embargo, esa misma oscuridad definía la normalidad, mientras contemplaba la vista aparentemente normal desde la ventana. Charles frunció aún más el ceño. Sus años de experiencia viajando le alertaron: algo no anda bien. Decidió investigar más a fondo. Charles abrió la mesilla de noche, dejando al descubierto cientos de relucientes balas doradas. Rodaban de un lado a otro en una inquietante armonía con las olas ondulantes. Charles sacó el revólver que llevaba enfundado en la cintura, lo cargó con destreza con la munición y se dirigió a la cabina del piloto. Capitán, ¿por qué llega tan temprano hoy? Todavía no es hora de su turno. En el puente de mando, un anciano gordo, desaliñado y con barba incipiente, tenía las manos en el timón. A su lado, en el asiento izquierdo, dormitaba un joven de no más de 17 o 18 años. Su uniforme de marinero era prueba de su papel en el barco. A pesar de que sus rostros presentaban rasgos propios de personas de ascendencia de Europa del Este, guardaban un parecido espantoso con Charles, pero sin sangre. Primer oficial, el SS Mouse parece estar un poco inestable. ¿Seguimos en el buen camino?, preguntó Charles. Con la mirada fija en John, acto seguido se acercó y apoyó un pie con firmeza en la pata de la silla, despertando al joven de su sueño. Cuando el joven vio que se trataba del mismísimo capitán, se limpió rápidamente la baba de la comisura de los labios y se apresuró a levantarse del asiento. Con una risa nerviosa, el joven se levantó diciendo: «Supongo que es porque esas criaturas del fondo del agua olieron algo de comida. Ya sabes, en las profundidades hay cosas más asquerosas que peces, te lo aseguro. Pero no te preocupes, el SS Mouse es un robusto barco de hierro, nada lo va a romper». El viejo barrigón retrocedió un paso y le cedió el timón a su capitán.
A pesar de haber escuchado la respuesta de su primer oficial, las sirenas seguían resonando en la cabeza de Charles. En este lugar temido, los humanos ya no reinaban en la cima de la cadena alimenticia. La cautela era la única clave para la supervivencia. Charles puso un botón en el viejo salpicadero y un foco iluminó la escena que tenía delante. Sus ojos recorrieron la superficie del mar de un lado a otro, mirando a través del cristal transparente. Entre el mar y el timón, la cubierta estaba repleta de carga. El barco parecía de menor tamaño, con apenas unos 30 metros de eslora. La ruta al archipiélago de coral ha sido recorrida muchas veces por barcos de carga. Es imposible que esos barcos hayan venido a buscar su propia muerte. Algo anda mal, reflexionó Charles. Agarrando con fuerza el timón pulido, cuya superficie reflectante reflejaba su ceño fruncido, el viejo John se quedó perplejo. ¡Imposible! ¿Nos desviamos del rumbo? No. Mira, todavía se ve la baliza ahí mismo. Señaló la tenue luz a lo lejos. En las profundidades subterráneas del océano, donde no hay estrellas que guíen el camino, la brújula y las balizas luminosas que marcaban las rutas de navegación eran las únicas referencias. Mientras estas balizas permanecieran a la vista, la luz indicaba un camino establecido por embarcaciones de exploración. En otras palabras, una ruta considerada segura. Fue precisamente en ese momento cuando Charles, con la mirada fija en la superficie del mar, sintió que sus pupilas se contraían hasta quedar del tamaño de la punta de una aguja. Tragando saliva con dificultad, preguntó: Ese faro, ¿cuánto tiempo llevas mirándolo? Unos minutos, supongo. Lo tenía vigilado, ni un solo movimiento. El tono de voz del viejo John fue bajando gradualmente hacia el final de la frase, y un destello de terror cruzó su rostro regordete. Habían navegado durante mucho tiempo y aún no habían pasado por esa baliza en particular. Evidentemente, la baliza se movía a la misma velocidad que el barco de vapor. Eso no era lo que debía hacer. Con repentina urgencia, Charles reaccionó como un resorte tensado al máximo. Sus manos giraron el timón con furia, virando bruscamente hacia la izquierda, acompañado por el crujido del metal. El vapor comenzó a cambiar de dirección. Por suerte, una embarcación más pequeña pudo girar rápidamente y el SS Mouse empezó a alejarse del enigmático faro. Pero antes de que Charles pudiera siquiera recuperar el aliento, el joven que estaba a su lado señaló con un dedo tembloroso a la ventana de cristal que tenía detrás, con los ojos muy abiertos como si hubiera visto un fantasma. Capitán, esa cosa se nos acerca. Es rapidísima, nos está alcanzando. Maldita sea, gritó Charles con la voz atronadora, dirigiéndose a una tubería cercana. Sala de máquinas, aceleren las calderas al máximo. Algo nos persigue. Sí, capitán, resonó una voz robusta desde el interior del tubo de hierro. Una densa columna de humo negro como la noche salía a borbotones de la chimenea del barco. A medida que la velocidad del vapor comenzaba a aumentar, se está acercando, es demasiado rápido, ya casi está aquí. Dios mío, ¿qué es eso? La voz del joven se elevó varias octavas más. Su cuerpo temblaba como un colador, como si estuviera al borde del shock. Dick, rápido, cierra los ojos. Los nervios de Charles ya estaban al límite y le propinó una patada en la pierna a Dick, haciendo que éste cayera al suelo. Cerca de allí, el viejo John le presionó con fuerza la cabeza a Dick, manteniéndola contra el suelo. Tenía el rostro enrojecido mientras gritaba frenéticamente: No vean nada, no oigan nada, no piensen nada. El capitán nos llevará de vuelta a todos. Antes de que el eco de sus palabras se desvaneciera, un estruendo ensordecedor resonó en la cabina, haciendo que los dos que estaban en tierra cayeran al suelo enredados. Charles solo logró no ser arrojado por la borda, aferrándose con una fuerza bestial al timón. «Capitán, ¿nos ha alcanzado?»
El rostro de Charles adquirió un tono ceniciento y sus mejillas se abultaron ligeramente por el apretar de los dientes. Acercó la boca al tubo y gritó con voz ronca: Sala de máquinas, sobrecarguen la caldera durante 30 segundos. Capitán, eso no puede ser. Este barco es demasiado viejo, podría explotar. Y hasta ahí llega el primer capítulo. Dios, está muy atrapante. La verdad es que no me había pasado esto en mucho tiempo. Es una historia increíble, de verdad. Es tipo Lovecraft. Ahora veo porque en los comentarios algunos hacían mención de que tiene mucho de este toque Lovecraftiano, aunque bueno, por la portada uno puede intuir que va a ir de ese tirón, ¿no? También leí por ahí que esta novela pues ha sido mencionada por el autor de Lord of the Mystery, y que fue precisamente este autor de Lord of the Mystery que se inspiró para escribir en su obra pues un poco de esta historia. No sé si será cierto, no sé, de repente que fue un comentario pues fuera de lugar en los que hicieron, pero eso es lo que aparece en los comentarios en Wuxia World cuando entras en el apartado de reseñas, ¿no? Hasta ahora está muy increíble porque nos lo narran en forma de diario, lo cual es lógico. El capitán obviamente va a estar registrando sus pensamientos. Ya no es la perspectiva de un narrador omnisciente que directamente está leyendo o diciéndonos lo que piensa el protagonista, sino que es el mismo protagonista el cual está plasmando el diario y el cual ahí mismo nos está reflejando lo que él piensa. Pero aún así no se nos dice qué es lo que él está pensando en verdad, porque lo que tú escribes con lo que tú trajinas en tu cabeza puede diferir algunas veces, y sabiendo que es el diario del capitán, pues puede obviar algunos puntos, algunos datos, ya que esa información es clave. Y recordemos que no es como que lo puede esconder en cualquier lugar y nadie más lo puede encontrar. De hecho, si es que este personaje llega a perecer, pues alguien se haría con su diario. Y es por eso que entra la parte que se nos mencionó, que fue la del idioma chino, y se nos dice que al igual que sus predecesores, él está escribiendo en un idioma que la gran mayoría de ahí no conocen. ¿Por qué la gran mayoría de ahí no conocen ese idioma? ¿Es que nuestro protagonista ha sido arrastrado a otro mundo o es el mundo dentro del mundo? Eso es algo muy interesante para descubrir. Es algo muy genial que se nos ha planteado en este primer capítulo, porque se nos deja entrever, o sea, hay dos tirones. Número uno, gente al azar está siendo raptada de la superficie y llevada a este lugar, pues recóndito donde están siendo pues acechados por diversas criaturas marinas con un aspecto aterrador, los cuales cazan a la humanidad como animales. Literalmente la técnica de utilizar esa lucecita que veía como para atraer a la presa no le recuerda a una criatura que tiene un aspecto aberrante como un pez, pero que tiene una lucecita que le cuelga por delante de la frente para que atraiga a los pececitos más pequeños y se los pueda devorar, pues hace mucha referencia a esto. Otro punto importante es que casi para el final se nos dice que los demás miembros de la tripulación se avientan para no ver a este ente porque saben que enloquecerían, y empiezan a gritar que no deben de ver nada, no deben de oír nada y no deben de pensar en nada, y que solamente el capitán es el único que tiene no el poder, pero sí la resistencia para poder hacerle frente a esta criatura, no en el hecho de pelear, pero sí en el hecho de poder escapar junto a la embarcación y no caer en la locura al ver a un ente de este calibre. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustaría que traiga más capítulos de esta increíble historia, porque la verdad a mí sí me gustó, y espero que a ti te haya encantado esta increíble historia y que te haya pues agradado mi narración. Escribe en los comentarios si quisieras más videos con más capítulos narrados. También qué es lo que te está pareciendo esta novela. Recuerda que la encuentras en la página web llamada Wuxia World. Si no sabes cómo buscarlas, tengo en el canal un video anclado donde ahí te doy la guía completa donde puedes encontrar la gran mayoría de novelas que estoy subiendo a este canal. Sin nada más que decir, cuídate mucho y chao.